¿cómo le digo? No debemos ayudar, mejor dicho, sin sacar en cara, como se dice vulgarmente, ¿ya? Entonces, hermano, muchas gracias. Gracias, Blanca Nidia. Muy buena introducción de lo que podría ser la reunión de hoy. Ruego a Evodia y a Síntique. Parecía ser que estas hermanas habían ayudado al apóstol Pablo. Eran siervas del Señor. Habían estado en la obra juntamente con él, pero estaban pasando por problemas y no se estaban entendiendo, no eran de un mismo sentir. Entonces fíjese la carta como dice la hermana Blanca, ¿no? Como leyó, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero también le dice al hermano que es un compañero fiel, que las ayude, que ayude a estas que combatieron juntamente con él en el Evangelio, juntamente con Clemente y con los demás colaboradores de Pablo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, no sé si algún hermano quisiera, a partir de allí, comentar algo. Vamos a empezar por allí. La importancia de la unanimidad. Hay cosas que hay que tener en claro, ¿no? Porque una cosa es mi punto de vista y otra cosa es el punto de vista de otra persona. Entonces, lo que hay que lograr es que haya una nivelación de conceptos para no llegar a discusiones vanas que no nos llevan absolutamente a nada. Y desafortunadamente hay temas que a la gente las irrita en la parte mundana. Una es, por ejemplo, recuerden que yo soy caleño, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, el Cali y el América, otra cosa es el Partido Liberal y el Partido Conservador, otra cosa es la religión católica y otra es la religión cristiana, otra cosa es pues que mi ciudad tiene que ser mejor que las demás y cosas así. Entonces, son cosas que no trascienden y no llevan a nada. Entonces, ¿para qué se discute cosas que no llevan a nada? Y si uno sabe que eso es lo que va a irritar a la gente, pues es mejor no tocarlas. Aunque hay cosas que sí hay que hacerlas con tenacidad, que son las cosas del Señor. No se puede dejar imponer. Si están por fuera de la palabra, pues, lógico. De acuerdo. Aunque fíjate que aún en las cosas del Señor se presentan diferencias y pareciera ser que aquí estas colaboradoras del apóstol Pablo estaban en un conflicto y el apóstol le pide a este hermano que medie, que sirva de mediador para resolver el conflicto. Entonces ahí vemos también la importancia de los mediadores, de los hermanos que median entre los hermanos para ayudarles a resolver sus conflictos. Muchas veces no los pueden resolver sin la ayuda de un tercero.
Esta carta la escribieron Pablo y Timoteo a los santos que estaban en Filipos. ¿Ustedes recuerdan Filipos? Filipos, ¿por qué es famosa? Esta ciudad, ¿y dónde queda? Los filipenses. Sí, los filipenses, de Filipo. ¿Quién fue Filipo y por qué a esa ciudad le pusieron así? Filósofo. No, ¿No? no, aunque con seguridad que hubo algún filósofo llamado Filipo, pero no. Filipo fue un rey, el padre de Alejandro Magno. Y este rey, o por causa de ese rey, a esa ciudad donde estaba, digamos, donde él vivía, en Macedonia, se le puso Filipo. Y de allí, entonces, viene la carta a los filipenses, que eran los griegos macedónicos, seguramente descendientes de los que habían vivido allí, en Filipo. Entonces, algo interesante también vemos porque el Evangelio se está extendiendo, está pasando de Asia a Europa. Ustedes recuerdan que Pablo, el apóstol, quiso ir al Asia. En sus viajes misioneros, él fue llamado por el Señor y quería pasar al Asia, pero el Espíritu no le permitió. Hubo resistencia y tuvo un sueño que en ese sueño veía a un varón de Macedonia diciéndole: pasa y ayúdanos. Eso lo interpreta él como una guía del Espíritu Santo. Entonces, ahora él entiende que no es en Asia a donde él debe ir, sino que es a Macedonia. Y llegando a Macedonia, entonces llega a Filipo a predicar el Evangelio. Y ahí viene la iglesia a la cual él escribe esta carta a los filipenses. Los filipenses se destacan por ser hermanos muy dadivosos. Pareciera ser que no eran muy pudientes económicamente hablando, pero eran muy dadivosos. Pablo, hablando de ellos, dice que ellos, si se hubieran podido sacar los ojos, se los hubieran sacado para darle a Pablo sus ojos. O sea que eso muestra que hay iglesias que tienen ciertas condiciones que las distinguen, y en este caso Filipo, los filipenses, se distinguían por esa generosidad hacia el apóstol, porque lo apoyaban, soportaban a los apóstoles. Los apóstoles, ustedes saben, hermanos, en el tiempo primitivo, digo primitivo por cuestiones de historia, no por cuestiones de cultura. En ese tiempo ellos, creyéndole al Señor, ellos no tenían un sustento propio, sino que eran sustentados por las iglesias que recibían el alimento espiritual de los obreros, y las iglesias, en gratitud al Señor, a Dios, pues les daban ofrenda, y con estas ofrendas ellos
ellos vivían, iba a decir subsistían, pero no, la palabra no es esa. Vivían porque con esto compraban comida, pagaban hospedajes, cuando tenían que pagar un hospedaje, cuando no llegaban a una ciudad donde había iglesia, entonces seguramente tenían que pagar un hospedaje, bueno, la comida, etcétera. Cuando hay hermanos en una ciudad, en una localidad, lo que es costumbre es que los obreros sean recibidos por los hermanos les dan hospedaje, les dan alimento y luego los envían con una ofrenda de amor para que continúen su viaje y puedan ir en ese viaje misionero a visitar las otras iglesias. El apóstol Pablo, además de eso, y para no cargar a las iglesias, él trabajaba con sus propias manos. Y en ese trabajo, él pues recibía dinero que le ayudaba a él y a los que colaboraban con él. Entonces aprendemos, ¿no? Aprendemos del apóstol Pablo cómo debe ser la vida de un obrero que confía en el Señor. No debe ser un haragán, sino que si de pronto de las iglesias no está recibiendo, pues él debe tener un soporte económico que viene del mismo. Ese es el caso del apóstol Pablo. No conocemos los otros casos, pero el del apóstol sí, por lo que él escribe. Entonces vemos que algunos le ofrendaban y otras iglesias, pues por causa quizás de su condición económica, no, pero nunca el apóstol se quejó. Quisiera leer algo que escribe el apóstol Pablo. Creo que está en 2 Corintios 9. Vamos a ver si la memoria no me está fallando en eso. A ver. A ver. No, creo que va a estar que me metí mal. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. ¿Sí tienen allí los hermanos las Biblias? ¿Las tienen allí? Yo la tengo aquí, pero no. De Corintios. Sí, hermano. Bueno, la tengo. De Corintios capítulo 9. Vamos a leer. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy mi obra en el Señor. Pablo escribe a los Corintios y esa es una defensa acerca de su ministerio porque algunos piensan que él no es apóstol. Entonces dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros escribió. Hay un sonido raro allí. Voy a apagar a todos. Sigo leyendo. Bueno. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no andando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo como quien golpea al aire. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo aquí está defendiendo ante los corintios su ministerio,
porque ciertamente él fue llamado por el Señor para ser apóstol. Y pues el Señor no llama a las personas para que le presten un servicio sin que tengan ellos la capacidad dada por Dios para prestar el servicio. Pero pareciera ser que algunos, por eso hace defensa, no creyeran o no estuviesen, no pensaran que él era un obrero del Señor. Entonces, pues es un asunto complicado, ¿no? Cuando las personas no reciben el testimonio, no reciben al hombre que Dios envía, pues tampoco pueden recibir de él lo que Dios envía por medio de él. Entendamos que aunque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos debe ser claro que no solo la Biblia es suficiente en esto de edificar la casa del Señor. Y digo esto porque algunos piensan que tienen una relación con Dios porque leen Biblia y conocen Biblia. Pero una cosa es conocer intelectualmente algo y otra cosa es conocer por experiencia de Cristo. Entonces, el conocimiento como en todo, puede ser un conocimiento natural. Santiago dice que ese conocimiento es animal, terrenal y diabólico, que es contencioso, porque busca por medio de la contienda establecer o ganar ganar el punto. Pero entre nosotros no podemos obligar a nadie a creer algo que estamos nosotros presentando. No es en una discusión que vamos a ganar la razón. Porque si el Espíritu no revela, y de eso es que se trata, entonces ahí no pasó nada. Ese conocimiento que viene por la revelación, ese conocimiento es diferente al conocimiento que viene por la razón, por la inteligencia que yo tengo, la capacidad en mi hombre natural de comprender algunas cosas. Y muchas veces se puede convertir en un enemigo del siervo de Dios, que debe apelar más al conocimiento que viene por la revelación que el Espíritu da de los misterios de Dios, porque todo lo de Dios es misterioso. Dios es un misterio, a Dios nadie lo ha visto jamás. Si nadie lo ha visto, mucho menos lo ha oído. Pero ciertamente Dios ha hablado. Y ha hablado de muchas maneras. Y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Por medio del Hijo, su Hijo, Jesús, nos ha hablado. Y el hablar del Hijo estableció una base o fundamento sobre el cual se debe edificar la iglesia. Ese fundamento o ese hablar del Hijo es una roca o piedra angular. Cuando Pedro dijo, tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió diciendo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Tú eres hijo de Jonás. Tú estás diciendo que yo soy hijo de Dios. Yo a ti te digo que eres hijo de Jonás. O sea, tu padre es un hombre. Es un humano. Pero tú estás confesando que mi padre es Dios. Es diferente. Y eso no lo puedes entender, Pedro, o no lo puedes recibir a menos de que te sea revelado. Y mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esa roca, ahí Jesús menciona lo que Pedro recibió. ¿Qué recibió? Una revelación. Y esa revelación se convierte en ¿qué? En una roca o en un fundamento que nos permite vivir nuestra vida cristiana en Cristo. Debe ser así. Nuestra vida cristiana debe basarse o debe estar puesta sobre la revelación que el Padre da de su Hijo. Porque la iglesia es edificada sobre la revelación. Por eso es que el apóstol Pablo ora para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si no tenemos, si el Padre no nos da eso, entonces estamos realmente fuera de base. Y fuera de base no vamos a poder edificar. Porque, hermanos, si no conocemos al Señor por revelación, mucho menos vamos a conocer lo que está escondido en Él. Porque Cristo es el misterio de Dios que le estaba revelando a Pedro. O sea, Dios revela a su Hijo. Dios es el que da a conocer a su Hijo. Pero su Hijo, o sea, Cristo es el que da a conocer a su iglesia. A su iglesia. Debemos preguntarnos que si no estamos viendo la iglesia, porque no estamos viendo a Cristo. No podemos ir a la iglesia primero para ver la iglesia, porque la iglesia está escondida en Cristo. Debemos primero entrar en Cristo. Nacer de nuevo. No solo para ver, sino para entrar en el reino de los cielos. Y entrando en Cristo, que es entrando también en el reino de los cielos, allí entonces vamos a poder ver todos los misterios que están guardados, son una reserva, guardados. Dios los tiene guardados para aquellos que de verdad le aman. Aquellos que de verdad le aman. Aquellos que aman hacer su voluntad. Es que el asunto no es tan, voy a decir, no es tan sencillo. El asunto no es tan sencillo. No es simplemente porque nos bautizamos y porque ahora asistimos a la iglesia, a la que de pronto llamamos iglesia, o asistimos a lo que ahora nos dicen que es la iglesia. La iglesia, más que un lugar, más que unos hermanos, unas personas, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, repito, el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetirlo, el cuerpo de Cristo.
Hermano, pero ya lo dijo 3 veces y hasta 100 veces y todavía no podemos entender que es el cuerpo de Cristo. O sea, no es el cuerpo de nadie más, es el cuerpo, no es el cuerpo ni de Moisés, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Julián. Vamos a la iglesia de Julián, algunos todavía dicen eso. Ah, yo me fui de esa iglesia de Julián. Hombre, de verdad, cuando decimos eso es que no hemos visto la iglesia. No la hemos visto. Cuando podamos ver la iglesia, o cuando el Padre, o cuando Cristo nos dé a conocer su iglesia, nos muestre su iglesia, por revelación, entonces nuestra vida espiritual va a cambiar radicalmente. Vamos a salir de la religión y vamos a entrar en la dimensión del espíritu, donde ciertamente encontramos el reino de los cielos, encontramos la iglesia de Cristo y la podemos ver por la revelación que el Padre que Cristo, nos da de su iglesia. Y eso tristemente, no lo tienen la mayoría de los que confiesan el nombre de Jesucristo. Y no sé por qué. La verdad no lo sé. Me atrevería a decir que el causante de esto es Cristo mismo. Porque Cristo es el que da a conocer, y si no da a conocer, razones tiene para no dar a conocer. Razones amplias y suficientes. Pero pues ese no es un terreno en el cual quisiera yo entrar, porque yo mismo no lo entiendo. Lo que yo sí veo es que Cristo debe dar a conocer la iglesia. Pero es cuando de verdad hemos rasgado nuestro corazón y en decisiones profundas de esa fe interna nuestra, tomamos una decisión por Cristo, una decisión de seguirle. Nos es claro que, como decía Pedro, pero ¿a quién iremos, Señor? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, las confesiones de Pedro son bien interesantes. Esa es una de las confesiones de Pedro. No solamente que dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sino que él tiene las palabras de vida. Cristo. Entonces, eso se dio en un momento en el cual Jesús los estaba poniendo en una encrucijada. Ustedes saben que es una encrucijada, ¿verdad? O un crucero. Un crucero. Vamos en un camino y de pronto aparecen 2 caminos, a la derecha y a la izquierda. ¿Cuál tomamos? Solo hay uno correcto. Solo hay uno. El que no es correcto no me va a llevar a donde tengo que ir. Entonces el Señor allí en la encrucijada, en el crucero, les dijo, bueno, a partir de aquí, el que me quiera seguir, debe comer mi carne y beber mi sangre. ¿Sabe qué significa eso, hermano?
Eso es lo que hacemos cada sábado. Cuando partimos el pan y bebemos la copa. Y eso significa comunión, la comunión del cuerpo de Cristo. El partimiento del pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la comunión del cuerpo de Cristo es la que conforman los hermanos o los hijos de Dios que han nacido de nuevo, pero que están en la comunión del Hijo. No en otra comunión, sino en la comunión del Hijo. No en la mesa de los demonios, en la que estaban los corintios, que se sentaban en la mesa de los demonios. ¿Y por qué? Porque no eran de una misma mente, de un mismo parecer. Estaban divididos. Y así fue como comenzamos con el comentario de la hermana Blanca Nidia. Elodia y Sintique, dos hermanas, se ve que eran hermanas preciosas, colaboradoras del apóstol en la obra. Cuán precioso es cuando una hermana colabora en la obra del Señor. Qué importantes son esas hermanas que están atentas siempre, que están dispuestas para el servicio a la casa. Y se ve que estas hermanas eran así, Evodia y Sintique, pero estaban en conflicto. Entonces, hermanos, la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión demanda para estar en esa comunión y para seguir al Señor, porque eso está conectado. Si alguno quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, quiere venir en pos de mí, debe comer mi carne y beber mi sangre. Y esa era una manera que el Señor estaba usando para mostrarles a ellos que ellos se tenían que hacer uno con Él. No estaba hablando de canibalismo. No estaba hablando de cortarse un miembro y entonces entregárselo para que lo comieran junto con la sangre. No, estaba hablando de lo que significa. Significa para nosotros, los que de verdad queremos ser discípulos del Señor. Levanten la mano los que quieren discípulos, los que quieren seguir. No, pues todo el mundo la levanta. Bueno, no todo el mundo, pero una gran cantidad levanta. Ah, bueno, entonces ahora la condición es esta. La condición, comunión. Conmigo primero, dice el Señor. Tiene que haber comunión con Él. Porque la comunión con el Señor es la que va a permitir que estemos en la comunión del Hijo. Y eso se va a notar en la comunión de unos con otros. Ah, pero es tan sencillo. Eso no, yo pensaba que eso era más complicado, el ser santo. Pues, hermano, créame que mantenerse, o sea, perseverar en estas cosas implica todo. Implica todo, porque el Señor para esto nos lo pide todo. Nos lo pide todo. Nos vamos a dar cuenta en la medida en que vamos avanzando en la comunión del Hijo, cómo es que debemos caminar como Él anduvo y debemos ir por donde Él va y no podemos decir, no, yo quiero caminar por acá esta vez, no, hoy no quiero, no, hoy no quiero ir. No. Ya en la comunión con el Hijo, en esa comunión perfecta que es con el Hijo, hemos muerto a nosotros mismos. Para poder entrar en el cuerpo de Cristo, tenemos que estar decididos a tomar la cruz
a morir a nosotros mismos. Porque si no morimos a nosotros mismos, no entramos en el cuerpo de Cristo. Vamos a estar en el cuerpo de nosotros o siguiendo a otro, como si nosotros fuéramos miembros de ese cuerpo. ¿Me entienden los hermanos? Ese es un asunto sí serio, pero es así, como la Escritura lo muestra. Entonces, por eso el apóstol le pide a este hermano que medie entre esas dos hermanas que no tienen un mismo sentido. No se sabe allí cuál es la discusión, pero cualquiera que sea, es una discusión que divide, que no trae paz y que no hace bonito la expresión del cuerpo de Cristo. Sí, porque queremos hacer las cosas a la fuerza, forzar algo, cuando no tenemos la paciencia de esperar a que el Señor, que tiene toda paciencia y que sabe cuando nos revela algo, porque Él quisiera revelarlo, lo quiere, pero no es un asunto tan sencillo. Cuando nuestro corazón no está en la posición correcta, porque todavía estamos en una terquedad, en una inmadurez, en una posición, en una altanería, con estructuras mentales, fortalezas mentales. ¿Cómo puede eso permitir que la mente del Señor pueda hacer algo con nuestra mente, o la revelación de Cristo pueda lograr algo para nosotros, para beneficio de su causa? Y el beneficio de la causa es ganarnos a nosotros, ganarnos para Él. Debe ganar nuestro corazón, porque ya ganó nuestro espíritu, pero ahora debe ganar nuestro corazón. O sea, ahora viene la batalla fuerte, y esa batalla a veces pensamos que es contra el diablo, le echamos la culpa al diablo, y resulta que somos nosotros en la carne los que impedimos que la revelación, que el fluir del Espíritu se asiente en paz y nos permita entonces desde allí ver los misterios de Dios, los cuales Dios nos da por medio del Espíritu, que toma de Cristo y entonces nos alumbra. Y ahí sí, cuando somos alumbrados, somos establecidos. Y una vez establecidos, entonces allí ya estamos parados firmes delante del Señor, arraigados en la fe de Cristo. Eso es un proceso, porque no se da de la noche a la mañana, sino que se da en la comunión de unos con otros, ¿sí? Siendo la doctrina de los apóstoles la que nos va ayudando, la que va rompiendo las ataduras a las que nuestra mente se encuentra atada, a las cosas del pasado, a las cosas que están relacionadas con el pecado, a las cosas que están relacionadas con el mundo, o sea, Babilonia, con la idolatría, con las obras de la carne,
con el hombre carnal, el hombre natural, el hombre de pecado, que si no va a la cruz y experimentas la muerte, a ese ego no va a experimentar la vida de resurrección, que es otra palabra para la vida del espíritu o para la revelación. Entonces hay muchas palabras que están conectadas y que nos hablan, nos muestran el caminar en Cristo y hacia el destino o propósito que Dios ha marcado para que todos juntos vayamos en unanimidad a alcanzar lo que Dios tiene para la iglesia. Entonces, la importancia de que las personas estén en unanimidad es definitiva, porque el Señor no va a poder llevar a la iglesia cuando alguien está en un problema, está atado, no, se convierte en un ancla que obstaculiza el avanzar de la nave. Y no es un ancla buena, ¿no? Es un ancla, en este sentido, un ancla que detiene, porque somos un cuerpo. Entonces, al ser un cuerpo, estamos todos conectados, todos relacionados, y la edificación de ese cuerpo, o sea, todos, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. O sea que no nos podemos desprender, porque algo que también el Espíritu nos muestra por revelación es que al ser uno en Cristo, en una iglesia local, las condiciones para que eso se cumpla es que tengamos comunión unos con otros. Entonces no es la comunión de los grupos, sino que es la comunión de los miembros, que al tener comunión y en esa comunión diaria, el Señor va avanzando y va ganando en nosotros y va ganando para Él la iglesia. Entonces, separados de Cristo, nada podemos hacer. Esto de llaneros solitarios, de ruedas sueltas, no es la forma como el Señor puede edificar una casa. No es. Entonces, que el Señor nos ayude a ver lo que es la iglesia, quiénes somos nosotros como miembros en esa iglesia, en ese cuerpo, y para qué estamos, y por qué debemos perseverar. ¿Por qué es necesario perseverar? Significa mantenernos firmes día tras día, tras día, tras día. No esos que van y vienen, sí, van y hacen un paseo de turismo, van y visitan otros grupos. No, es que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Lo cual es verdad. Pero del cuerpo de Cristo universal. ¿Sí? Todo nacido del Espíritu hace parte del cuerpo de Cristo universal. Lo que hay que definir es el cuerpo de Cristo local. Si eso no se define, entonces no se puede edificar. ¿Cómo se va a poder edificar cuando si Evodia y Sintique, que son dos, no estaban en unidad, no tienen el mismo sentir? Entonces ponga usted, ¿cuántos habrá en Cali? ¿Cuántos sentires no habrá? En cada grupo hay varios sentires, o sea que son miles de sentires. Y no puede ser, eso no puede ser.
Tenemos que tener el mismo sentir, que no es el sentir humano. No tiene nada que ver con vamos a discutir de fútbol a ver si nos ponemos de acuerdo. No, la iglesia no se edifica en las cosas de Babilonia. No estamos edificando una sinagoga, que eran los lugares de reunión en Babilonia porque ellos perdieron el templo. Entonces en Babilonia había sinagogas, pero no vamos a edificar una sinagoga, hermanos. Para poder edificar la casa del Señor hay que regresar a Jerusalén. Hay que salir de la cautividad. Hay que abandonar Babilonia. Porque Babilonia tiene declarado un juicio. Y Babilonia expresa no solamente la cosa política, sino también la cosa religiosa y sobre todo la cosa económica. Porque Babilonia era una ciudad económicamente muy fuerte, con una gran apertura para todos, para todas las personas, no importa si creían en qué dioses, no importa. Como había politeísmo, entonces todos los dioses eran aceptados. Lo importante es que se dé el comercio y todos puedan prosperar en medio de paz. Entonces, Babilonia es una ciudad apacentada por un rey a fin de que se pueda comerciar y prosperar. No importa si se tengan muchos dioses, eso no interesa. En el politeísmo todos los dioses ayudan a la causa de la prosperidad. Pero eso lo va a fundir el Señor, porque eso no es monoteísmo. Eso no le da honra y gloria al único y verdadero Dios. Eso no le da honra y gloria a la única y verdadera casa. Por eso ellos tenían que salir de allí. Sí, del politeísmo, muchos templos, y así como muchos templos, muchas sinagogas. Entonces ellos se llevaron en el corazón, los judíos se llevaron en el corazón el modelo. ¿Se imagina 70 años en esa ciudad próspera, donde ellos prosperaron? Claro que prosperaron, pero aprendieron las costumbres religiosas y de la manera como se transaban las cosas, la economía. Mucho de lo que hoy en día son los judíos lo aprendieron en Babilonia. El mercado, el mercadeo. Ellos no eran mercaderes, ellos eran agricultores. Ellos eran pastores de ovejas, ganaderos. Tenían ganado, cultivaban. Era una economía agropecuaria. Pero en Babilonia no, porque en Babilonia no había, las condiciones no eran las mismas que en Judea. Entonces el comercio era la fortaleza, la parte religiosa era también la fortaleza y lo otro es la forma de conducir el reino. O sea que el aspecto político, económico y religioso son como las columnas que distinguen el espíritu de Babilonia. Y el espíritu de Babilonia, Apocalipsis 17, nos lo hace ver como a una mujer, que esa mujer representa al pueblo del Señor con un nombre escrito en la frente. Esa mujer no es un sacerdote que tiene santidad a Jehová en su frente, sino que tiene un nombre escrito, Babilonia. Misterio religioso. Misterio religioso. O sea que imagínese el asunto.
cómo es de oculto y de misterioso lo que Satanás tiene para engañar al pueblo del Señor y hacerle creer que lo que está haciendo lo está haciendo para Dios. Y resulta que no. Porque mientras que el pueblo del Señor esté en la carne, en lo terrenal, vinculado a lo terrenal, o sea, a lo carnal, claro que estamos en la carne, ¿verdad? Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero tenemos el Espíritu, que debe gobernar sobre nosotros. No la carne gobernando. No. La iglesia es especial porque por el Espíritu está conectado a lo celestial y por el cuerpo, por la carne, estamos conectados al mundo. No para ser del mundo, sino para ser luz del mundo, para dar un testimonio del cielo en la tierra, para traer lo celestial y alumbrar en medio de las tinieblas como la luz del mundo, por el espíritu que tenemos. Pero también por ese espíritu debemos tener una vida conforme al espíritu. Y la iglesia conforme al espíritu es una iglesia que se expresa en unidad, que se expresa, aunque seamos muchos, con una cabeza, la cual es Cristo. Hay una unidad perfecta. Cristo en unidad con el Padre, en dándonos su espíritu para que tengamos unidad con el Padre y con el Hijo y entre nosotros, para que seamos uno. Y así el mundo sabrá que Cristo fue enviado. O sea, dar un testimonio de la unidad que el Padre tiene con el Hijo, de la unidad trinitaria, la cual disfrutamos nosotros, porque si no, sería imposible. Dios no nos puede pedir que seamos uno, que guardemos la unidad en el Espíritu. No nos puede pedir eso a menos de que tengamos el Espíritu de la comunión que el Padre tiene con el Hijo, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es la lucha hoy. Bueno, ha sido siempre desde el principio, desde que los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, a establecer las iglesias. Ellos mencionan estas cosas, estas luchas, ¿sí? Y se siguen dando entre nosotros. ¿Pero para qué? Pero para que podamos vencer sobre los enemigos, principalmente de nosotros, que se convierten en los enemigos de Cristo, de la iglesia y del reino de Dios. Hasta allí, hermanos, entonces hago este comentario corto, basado en el comentario de la hermana Blanca Nidia, para que los hermanos que también están aquí entre nosotros puedan hacer sus aportes. Entonces, está abierto, tenemos tiempo todavía. ¿Aló? Hermano Julián y hermanos, no quiero entrar en ánimos de polémica, sino de buscar una aclaración, porque las veces que he preguntado no me ha satisfecho lo que me han dicho. Sin embargo, por ser respetuoso me he quedado quieto, pero quiero volverlo a traer a colación.
Me disculpan primeramente. Bueno, si nosotros nos basamos en principios espirituales, en principios reales, si nosotros salimos de la verdad nos lleva y nos aclara todo. Pero si partimos de errores o de cosas que nos impusieron erróneamente y las hemos aceptado, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, no, aparentemente va a haber unanimidad, pero de otro tipo, en otro aspecto, llamémoslo así. No lo puedo aclarar en este momento. Bueno, voy al grano. Nosotros sabemos que a nosotros nos impusieron un calendario, el calendario que rige el mundo, pero existe el otro calendario que es el que el Señor, creo que es el que el Señor acepta, que es el de su pueblo. Si yo empecé también cuando la hermana habló diciendo sobre las fiestas y Julián hizo comentario de esas fiestas. Sabemos que Jesucristo no nació en diciembre, sino que para esa fecha lo acomodaron para poder justificar al sol. O sea, que eso era un acomodo, llamémoslo así. Y la fecha de nacimiento del Señor en la Biblia no se sabe exactamente cuándo fue, pero de acuerdo a un encuentro que tuvo María con su prima, que estaba embarazada y que tenía en su vientre a, ¿cómo se llama el que bautizó a Jesús? El que bautizó a Jesús fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Su prima tenía en el vientre a Juan el Bautista y a partir de ahí, creo que a los 6 meses nació Jesús. Entonces, esa sería la fecha. Entonces, puede haber alguna aclaración de allí y allí podría ser el misterio, el problema de la discordia entre los judíos y los cristianos. No, realmente no es esa la discordia. Porque es más, incluso ellos mismos en cuanto al calendario, como ellos estuvieron en Babilonia, se trajeron el modelo de Babilonia y cambiaron los nombres de los meses por meses babilónicos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos muestra con todo esto? Nos muestra que las cosas externas que fueron dadas por Él al principio como sombra de las realidades espirituales, no llevaban al hombre a una perfección. La misma ley fue dada para el hombre en ese estado. Y la ley de Moisés establecía las fiestas, los calendarios, todo. El servicio al Señor en el templo, los levitas, todas estas cosas estaban perfectamente indicadas al detalle. Pero, ¿a dónde apuntaba el Señor? El Señor apuntaba a algo más excelente. Él apuntaba a un hombre espiritual, no a un hombre natural al cual se le podría mejorar por medio de la ley,
sino a un hombre espiritual que pudiera ser nuevo, diferente. Y por eso él tiene que crear algo nuevo. Tiene que eliminar lo antiguo, lo viejo, lo caído, y crear algo en su Hijo, en Cristo. Por eso es que la iglesia, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y dice que es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De modo que todas estas cosas que están relacionadas con las fiestas, con los calendarios, con las lunas, con las comidas, con los rituales, con el judaísmo, con la Torá, con el neojudaísmo, todo eso es perverso. Y todo el que quiera volver a edificar sobre ese terreno, entonces está invalidando la sangre de Cristo. Está pisoteando, es como si la estuviera pisoteándole al creer que ella es inmunda. Porque entonces, ¿para qué la sangre? ¿Para qué la obra de la cruz? ¿Para qué el perdón de pecados? ¿Para qué la resurrección? ¿Para qué el espíritu? ¿Para qué la vida que se debe vivir en el espíritu? A la cual se llega por medio del evangelio, al aceptarlo, al aceptar esa gracia, porque es por gracia, no por obras. Definitivamente Pablo la tenía muy clara. Pablo era un judío, era un fariseo, discípulo de Gamaliel, tenía muy claro lo que era la ley. Más claro que Pablo ninguno. Porque en cuanto a la ley, él era irreprensible. Entonces, ¿cuál es el énfasis apostólico? El énfasis de Pablo, apóstol de los gentiles. Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios. Entonces, no podemos alcanzar ni llegar a la plenitud a la cual Dios nos quiere llevar, a menos de que reconozcamos a Jesucristo. Y reconozcamos a Jesucristo desde el principio hasta el final. Porque Él es el que inicia y el que termina nuestra fe. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Entonces no es que comenzamos bien aceptando a Jesucristo y luego nos metemos en las obras de la ley. Estos que predican Torá, ¿por qué predican Torá? ¿Cuál es el cuento con la Torá? ¿Por qué no hablan de Cristo? Que Cristo es superior a la Torá. Entonces, a mí me enardece yo creo que Pablo también cuando hablaba de estas cosas, él decía, ojalá se mutilaran, ojalá se cortaran en los miembros viriles. Porque de verdad que hacen mucho daño. Oír a esas personas hace mucho daño. Acaban con nuestra fe. Nos ponen sobre otro fundamento. Nos ponen a creer cosas que son vanidad. Colosenses habla de ellas como filosofías humanas que no nos van a llevar a la gloria de Cristo. No nos pueden llevar porque se están oponiendo. El judaísmo se opone. El judaísmo estuvo desde el principio oponiéndose. Aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, yo conozco la blasfemia de ellos. ¿Quiénes son los que se dicen judíos y no lo son? Los judíos. ¿Y por qué no lo son? Pues porque no han circuncidado el corazón. Porque no es judío el que desciende de Abraham, sino que el judío es el que ha circuncidado su corazón, el que cree en Cristo. Ese es el verdadero judío.
El verdadero judío no le interesa si Jesús nació en diciembre o nació en septiembre. Eso no le vale de nada. Eso realmente, pues sí, qué bueno saberlo, pero ¿y de qué sirve? Para purgar nuestro corazón. Entonces hay mucha gente con una gran cantidad de conocimiento de ese tipo y su corazón está corrupto. Mucho entendimiento en las cosas de la Torá, de verdad, yo los he oído y a veces hasta me gustan las cosas que dicen y aprendo de ellos, pero es una sabiduría terrenal, como leer un libro de historia. Yo leo libros de historia, me gusta, pero leer un libro de historia no me santifica, no purga mi corazón corrupto. Solo el negarme a mí mismo, solo el decir soy un pecador, tengo un cuerpo de muerte a cuestas y no puedo escapar de la fuerza de gravedad que ejerce sobre mi vida. Porque eso lo está diciendo ¿quién? Un hombre que fue fariseo, discípulo de Gamaliel, irreprensible en cuanto a la ley, que conoce los mandamientos, que quiere cumplir los mandamientos y se da cuenta que allí hay un mandamiento que dice no codicies. Claro, es uno de los mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el asno de tu prójimo, no codiciarás la finca de tu prójimo. O sea, no querrás tener lo que no es tuyo. Pero este hombre, cuando se ponía firme para no codiciar, encontraba que dentro de él había una ley que lo llevaba a codiciar todo. O sea que él entró como en una lucha a tratar de ver cuál era su problema, cuál era la enfermedad interna que no le permitía cumplir con la ley de Dios, y descubrió que hay una ley que se llama la ley de la muerte y del pecado que tiene todo el mundo. Entonces, ¿cómo voy a ser libre de la muerte, de esa ley, cumpliendo las fiestas? Pregunto yo, le pregunto pues al sabio que me quiere llevar al cumplimiento de las fiestas, a guardar el sábado y hacer todas estas cosas. Dígame usted, Señor, si Pablo no pudo, ¿usted por qué cree que va a poder? ¿Cómo cree que usted va a poder librarse de esa ley, de la muerte y del pecado? Entonces, ¿acaso no necesita de Cristo para librarse de eso? ¿O usted se va a librar en su propia fuerza, en la naturalidad que hay en usted que se llama pecado? Entonces, de esa forma, cuando quieren hacerlo de la manera del diablo, porque es la manera del diablo, lo que hacen es pisotear la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo no sirve. Y como no sirve, entonces voy a hacerlo a mi manera. Ese es el camino de Caín. El camino de Caín. Que Caín no creía en la sangre de los animales para remitir los pecados, sino que creía en su propia fuerza, en el sudor suyo, labrando la tierra, cultivando. Una cosa bien difícil que hay, de las más difíciles diría yo, si no la más difícil, es cultivar la tierra. En cambio, Abel sentado allí fresco debajo de un árbol, disfrutando la brisa, cuidando un rebaño. El rebaño engorda solo, cuando ya está gorda, la que va a sacrificar la toma y la sacrifica. Eso es todo. Y eso lo está viendo su hermano. Dice, pero ¿cómo así? Eso es injusto. Es injusto. Yo llevo meses trabajando la tierra, ahora estoy cultivando, traigo una ofrenda y Dios no me la recibe. En cambio, le recibe la ofrenda a este holgazán.
Ese camino de Caín es el camino de los judaizantes. Ese camino es un camino maldito. El que entra por ese camino se maldice. Y le va a pasar lo mismo que a Caín. Porque insiste, 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 insiste. Entonces, hasta que Dios, ¿qué es lo que hace? Bueno, la verdad. No quiso creer el amor de la verdad para ser salvo. Le voy a enviar un poder engañoso para que crea la mentira, para que se pierda. Entonces, Jaime, hay muchos que se encuentran ya sin regreso. Se metieron en ese camino y ya no hay retorno para ellos. Ya el Señor los soltó a su extravío, porque resisten el amor de la verdad, resisten el Espíritu Santo. Esos son los judíos. Son los judíos, cuando se les predicaba el Evangelio, no querían recibir el Evangelio. Cuando el primer mártir, Esteban, les predicó el Evangelio con tanta claridad y les mostró un recuento histórico y les mostró cómo es que era el asunto y cómo es que sus padres resistían al Espíritu Santo aquí y allí, allí, allí. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Lo mismo que hizo Caín, lo mataron. Lo mataron, lo apedrearon. ¿Qué hicieron con Cristo que les trajo el Evangelio? ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Entonces el camino de Caín es muy peligroso porque es el camino de un asesino. No puede vivir delante de su hermano, al cual lo ve vivir en la gracia de Dios. Él no puede considerar o contemplar que Dios haya tenido gracia con el hombre. No comprende la gracia, no comprende a Dios, no cree que Dios sea misericordioso. Entonces tiene una distorsión de Dios y quiere cumplirle a Dios en su propia ley. Y se condena en su propia ley. Se condena. Bueno, esa es mi respuesta a este asunto. Es mi respuesta. Sí, digo contundentemente que preocupémonos más de conocer a Cristo. Razón tuvo el Espíritu Santo de no escribir y mostrar en qué fecha nació Cristo. No le interesa al Espíritu Santo revelarnos eso. O dejarlo como un dato histórico, ni siquiera como un dato histórico. Claro que uno lo puede descubrir y darse cuenta que no es en diciembre, sino que es en septiembre. Pero eso no sirve tampoco de nada. Lo que nos sirve es saber que Cristo murió, y eso sí el Espíritu Santo fue muy taxativo en eso, y quiere que recordemos la muerte del Señor cada vez que nos reunamos, porque eso sí es lo que nos salva. No es el nacimiento, sino la muerte de Cristo la que nos salva. Porque Él vino, sí, nació, tuvo que nacer, pero también tuvo que morir para salvar al hombre pecador. Entonces, eso es lo que realmente glorifica al Padre, que nosotros miremos con atención al Hijo y lo miremos morir por nosotros. Y Pablo dice eso: no me he propuesto saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Yo creo que después de batallar mucho y de hablar con judíos y de hablar con los griegos y tratar de mostrarles a los griegos por medio de la sabiduría humana, y encontrar que en la sabiduría humana ni siquiera ellos podían entender, y a los judíos por medio de los asuntos judaicos, al final dice, no. Mi predicación será esta, y será con poder, porque ahí es donde está el Espíritu. Voy a predicar de Cristo y de este crucificado. Y así comenzó Pedro su primer discurso. ¿De qué predicó? De Cristo y de este crucificado. ¿Acaso no dijo a este, a quien el Señor lo ha hecho Señor y Cristo, a ese ustedes crucificaron?
Así comenzó, ese fue el Evangelio. A este crucificado. Entonces, debemos atender mejor eso. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros tan fuerte que es tan enemigo delante de Dios que nosotros teníamos que morir juntamente con Él? Porque en la cruz no solo murió Cristo, sino la humanidad entera. La humanidad entera murió. Pero solamente aquellos que creen que de verdad murió por ellos son los que van a recibir perdón de pecados. Los que no creen, aunque el Señor murió por todos, no por algunos, no, es que el Señor predestinó a algunos, ¿quién te dijo? No, pues eso está escrito, pero estás leyendo mal. Porque Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, entonces ya que está condicionado a que se crea, pero murió por todos. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién era Jesús? El hijo de David. Bueno, de José también y de María, pero era hijo de David, del linaje de David, del linaje de Judá, del linaje de Jacob, del linaje de Isaac, del linaje de Abraham, del linaje de Taré, del linaje de Shem, del linaje de Noé, y en esa línea del linaje de Adán. O sea, Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre y como Hijo del Hombre murió en la cruz para salvar al hombre. A todos los que son descendientes de Adán los salvó en la cruz. Pero también salvó en la cruz a los descendientes de Jacob. O sea, salvó al pueblo hebreo también. Y en su resurrección se convierte en el hombre que tiene el derecho a reinar sobre los hombres. El derecho a reinar sobre Israel, como Mesías murió por ellos, pero también murió por los hombres y se constituye en el rey de todos los hombres. Tenemos un rey, tenemos un Señor, y ese es Jesús. Nacido en Belén, vivió en Nazaret, murió en Jerusalén. Ha resucitado y está sentado y reina con poder. Y se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea que no existe nada ni nadie que no esté sujeto a la autoridad de Cristo. Entonces, ¿por qué nos distinguimos? Nosotros nos distinguimos porque seguimos como gentiles, seguimos al que murió en la cruz por toda la humanidad. ¿Por qué nos vamos a convertir en judíos? Si los mismos judíos necesitaban que Él muriera por ellos. Los mismos judíos que no pudieron cumplirle a Dios, y eso es lo que le dice Pablo a Pedro. Hombre, Pedro, si vos mismo sabés que el Señor tuvo que morir por nosotros también. ¿Por qué entonces, ahora que vienen los de la circuncisión, tú te escondes y no participas de la mesa con los gentiles? No seas hipócrita. ¿Cómo es ese cuento, Pedro? Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo, que tenía claro el asunto. ¿Quién más que Pablo para reprenderlo de su judaización, de su mente todavía aferrada a las tradiciones judaicas? Entonces, esa reprensión le sirvió a Pedro,
Le sirvió a Pedro y Pedro la recibió. Y dijeron, sí, tienes razón, Pablo, tienes razón. Y no es que no le estaba hablando cualquiera, le estaba hablando un discípulo de Gamaliel. Entonces el mismo Pedro reconoce que Pablo tiene una autoridad especial, no solamente porque es un apóstol, sino porque sabe de qué habla, como discípulo de Gamaliel. Pedro, no vamos a judaizar. Hay muchos judaizantes en Jerusalén, son los de la circuncisión. Nosotros no estamos en esas. Nosotros creemos que Cristo murió por todos, sean judíos, sean griegos, sean escitas, lo que sean. No hay distinción hoy en día, ya no más distinción. El Señor unió a todos los pueblos, a todas las lenguas, los unió en un mismo espíritu, porque la sangre perdonó y nos dio un mismo espíritu en el cual debemos aprender a vivir. Porque si no aprendemos a vivir en ese espíritu que no es nuestro, sino que es el Espíritu Santo, que es el espíritu de la comunión, entonces vamos a seguir en la carne. Y para la carne, entonces, lo de la carne, o sea, la ley, vaya circuncídese, vaya cumpla las fiestas, y hay algo más en la ley. Vaya, sacrifique animales, que eso también está en la ley. Ah, pero es que ahora no hay templo. Ah, entonces te fregaste porque necesitas sacrificar animales. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacen los judíos? Que no tienen un templo, no tienen un lugar, cogen gallinas y sacrifican gallinas. Porque hay que derramar sangre. No, hay una cosa allí muy torcida. Muy torcida en ellos. Están muy perdidos. Entonces, esto lo digo porque a ellos se les debe predicar el Evangelio. Tenemos que predicarles el Evangelio para que sean salvos, para que reconozcan que Jesús es su Mesías. Por lo menos que reconozcan que Jesús es su Mesías. Y hay muchos judíos que ya reconocen que Jesús es su Mesías y no quieren ser iglesia. Fíjese, qué curioso. Ellos creen más en que son israelitas, en que son la nación de Israel, que la nación de Israel está esperando un Mesías y ya reconocen que Jesús es el Mesías, entonces están esperando que Jesús venga como el rey de Israel. Entonces se quieren quedar como Israel. Y eso está bien. Eso está bien. Aunque hay unos que han dado el paso para convertirse en la iglesia. Pero cuando nos convertimos en la iglesia de Jesucristo, entonces tenemos que ser la iglesia de Jesucristo, como Dios la muestra en las Escrituras. Sí, bueno, comparto hasta allí esta respuesta. Por el silencio me preocupa, no vaya a ser que se hayan quedado dormidos. Por el silencio. Vicente, te quedaste dormido. María Victoria, Raúl, Huber, Ramiro, Diego, Esperanza, Lina. Ah. No, mi hermano, está muy bien, está muy claro todo. Sí. Sí, no le demos más vueltas a esas cosas judaicas de Liliana Hunter y otros muchos más. Nos enredamos, hermano Jaime, nos enredamos. Y mucho más cuando estamos queriendo establecer un fundamento tan firme. Más adelante tal vez sí, podemos oírlos y incluso hasta aprender de ellos, pero jamás irnos a donde ellos nos quieren llevar. Porque irnos a la Torá es irnos a la ley.
a las fiestas, a la circuncisión, al viejo pacto. Entonces negamos el nuevo pacto para ir al viejo pacto. No, 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 no. Gracias por esa invitación, pero no, no, ni riesgos. No le copiamos. Hermano Julián. Mi hermano. Yo no soy judaizante, ni nunca he sido judaizante. A usted le he comentado que cuando estuve en New Jersey, hace 17 años, por la gloria y la gracia del Señor, toda una iglesia de 250 miembros lo convertimos de judaizantes a cristianos. Entonces, yo no soy judaizante. Yo lo que he hecho es yo sé que no. Lo que pasa es que me llama la atención que esta señora Hunter ha hecho una gran exposición y ha mostrado para esta época, porque esa es una de las cosas que nosotros no sabemos aplicar para las épocas, para esta época, ¿dónde está lo que, qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Cómo lo estamos aplicando? Yo te doy gracias, Julián, personalmente. Te doy gracias porque sos radical en ese aspecto y me lleno de satisfacción de que tú lo hagas así. Muchas gracias, Julián. No, es que en eso tiene que ser radical. Porque el peligro de no ser radical es que uno puede hacer concesiones con ese espíritu. Yo no hablo de Liliana. Liliana es una hija del espíritu. Ella es nacida del espíritu, que hizo un cambio hace algunos años y se fue para lo que se llaman las raíces hebreas. Imagínese el nombre, raíces hebreas. Pareciera ser que no sabe que se escribió un libro a los hebreos que habla precisamente contra todo ese asunto. Si ella leyera el libro de los hebreos, se daría cuenta por qué se escribió y por qué el nombre hebreos. Porque ya no es un asunto de ser hebreo, ni de ser un gentil. Ya es que estamos en Cristo y punto. Ya no hay distinción. Ya en la carne sí había distinción, claro, pero muchísima distinción, porque el Señor escogió a un hombre llamado Abraham, una descendencia llamada Israel en la carne, se convirtió en una nación y seguirá siendo una nación en el reinado de Cristo, seguirá siendo la nación de Israel. Esa nación no va a dejar de ser. Y tendrán que hacer las cosas que hacen las naciones y las cosas que en la carne se tienen que hacer. Pero nosotros no, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros no estamos adscritos a lo terrenal, estamos unidos a lo celestial. Entonces el problema con los hebreos y raíces hebreas, ¿qué dice? Regrese a las raíces hebreas. Cuando el Señor nos sacó a los hebreos de las raíces y los puso fue en Cristo. Las raíces Cristo. Superior a Moisés, dice Hebreo, superior a Moisés en todo, y superior a Aarón. Y superior, la sangre superior al viejo pacto porque trajo un nuevo pacto. Entonces hay unas cosas allí que hacen clara distinción. Cristo superior a Moisés. Número 1. 2, superior a Aarón, porque es sumo sacerdote. 3, resucitó. Moisés no, Aarón tampoco. 4, con su espíritu nos da un espíritu de poder, el cual nadie, ningún hombre puede dar. Y lo conservamos mientras que mantengamos la fe en Él. Cuando quitamos nuestros ojos de Él, ¿qué es lo que ocurre?
hay un descenso, hay una degradación. Ese era el problema de los hebreos. Entonces, ese es mi radicalismo y mi celo frente a estas personas que predican con tanta solvencia y tanta jactancia, porque es que se jactan, hay una jactancia muy grande en ellos, lo cual demuestra que la verdad, ellos no han entendido el Evangelio. Ellos confiesan que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, lo mismo que los israelitas. Yo conozco a un hombre que es un judío ortodoxo que sabe que Jesús es el Mesías, cree en la Trinidad, o sea que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, cree, pero no es un hombre del Espíritu, es un israelita que está esperando que Jesús venga y sea el rey de Israel. Y claro, como judío ortodoxo, cumple con todos los requisitos de la ley. Y por eso es que quieren construir el templo y quieren hacer estas cosas, y está bien. El que está en ese estado necesita un templo, necesita sacrificios, necesita ver las realidades espirituales en la carne, porque en el espíritu no las puede ver porque no tiene el espíritu. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Ser iglesia o ser una nación aconductada? Como lo será Israel en el tiempo del Mesías, que va a restaurar a Israel. Yo prefiero ser iglesia. Y al ser iglesia no me interesa si tengo sangre judía. Creo que la tengo por mis apellidos. Tengo muchos apellidos que me podrían indicar que tengo ascendiente judío. Me interesa un pito eso. Me tiene sin cuidado. Porque así sea sangre judía, es la sangre de Adán. Es la sangre del padre de pecado. Él es el padre de pecado. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener la sangre del padre de pecado? No, yo quiero participar de la sangre de Cristo, beber la sangre de Cristo, participar de ese pacto y comer de su cuerpo en el pan, que es la comunión del cuerpo de Cristo, y ser la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia de Jesucristo tener una posición superior, no porque quiera ser superior, sino porque de verdad la iglesia tiene una posición superior porque está en el Espíritu. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que conocerlas y escoger. Escoger. ¿Qué queremos? Ah, usted quiere la Torá. Ah, bueno, usted quiere la carne. Usted quiere todos los beneficios que se le dan al que está en la carne sin necesidad del Espíritu. O sea, usted se quiere justificar por las obras de la ley. Entonces, para eso tiene que guardar el sábado, para eso tiene que circuncidar, para eso tiene que guardar las fiestas, para eso tiene que tener un templo, para eso tiene que tener una cantidad de cosas que hoy en día no se tienen. Entonces, ni siquiera se puede cumplirle bien a Dios por la ausencia de un sistema sacerdotal que no existe, porque no hay un templo. Entonces, por muchos lados, los que quieren coger por ese camino se van a encontrar con un camino sin salida. No tiene salida, la única salida es Cristo. La única salida es Cristo. Por allí no hay salida. Ya el templo quedó destruido. Yo sé que lo van a construir. Y que en ese templo se va a sentar el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el anticristo. Allí lo van a construir para él. Entonces, fíjese que cuando nos movemos en esto, terminamos Pablo ¿qué dice? Hablando de la venida del Señor Jesús. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No sabéis que yo os hablaba de estas cosas? Y vosotros sabéis que lo detiene. Pero luego dice por allí, dice que Dios les envía un poder engañoso
a los apóstatas, porque no han creído el amor de la verdad para ser salvos. Entonces el poder engañoso es ese anticristo, es ese sistema religioso, económico y político encabezado por un rey, que lo que va a hacer es que va a subyugar al mundo entero, porque él no es Cristo. Y para poder ordenar el mundo va a ser bajo la ley, bajo imposiciones, bajo medidas, las cuales ya en este tiempo estamos medio probando. Ya el mundo está siendo preparado para medidas que antes no conocía. Medidas como, por ejemplo, si queremos trasladarnos de una ciudad a otra, estoy oyendo por allí, vamos a necesitar un pasaporte especial. Pero el pasaporte va a estar amarrado a la vacuna. Porque todo lo que viene es eso. Tú no puedes entrar hoy en día a un centro comercial a menos de que entres con un tapabocas, te laves las manos, y parece ser que han abierto las puertas porque tienen preparada una trampa, y esa trampa ¿cuál es? Que se van a intensificar los casos, entonces van a volver a cerrar las puertas, porque quieren conducir al mundo, lo quieren llevar a la fuerza, lo quieren llevar a la vacuna. Es la vacuna la salida. Entonces yo no sé si los hermanos me quieran vacunar, yo no me quiero vacunar. No le creo a esa vacuna. No creo que la respuesta sea la vacuna, le creo más al dióxido de cloro, que no solamente trata con el COVID, sino con muchas otras enfermedades, el dióxido de cloro. Entonces, hacernos inmunes es la vacuna. Nosotros mismos somos la vacuna, la inmunidad que debemos generar por lo que comemos. Eso nos puede fortalecer y generar un sistema inmunológico para que no entre lo que quiere entrar a dañar. Pero no es que yo le voy a decir al gobierno, no, es que yo soy inmune, no, usted tiene que vacunar. Pero es que no. ¿Cómo así? ¿Que usted es inmune? No, es que le puede venir otro, no, tiene que vacunar. Entonces, estamos entrando a un mundo, el mundo del anticristo, y entonces los que están en la carne, a esos sí les va a gustar, porque a ellos les gusta la ley. Nosotros queremos vivir en la gracia, queremos un mundo que sea diferente, un mundo compasivo, un mundo donde nos podamos abrazar, pero ya parece ser que ese mundo está pasando a la historia. Estamos siendo aconductados para un mundo diferente. Todo como consecuencia de ¿qué? Apostasía. Apostasía. ¿Y la apostasía de quién? Del pueblo de Dios. Porque no es la apostasía del mundo. ¿El mundo de qué va a apostatar? Si el mundo es politeísta. En el mundo hay ateos, en el mundo hay de todo. Pero el pueblo de Dios, que no tiene sino un solo Dios, ese está apostatando. Ese se está rindiendo a los Baales. Ese está concediendo. Está cediendo su espacio, su posición y derecho que tiene como el sacerdote de Dios. Lo está cediendo a este mundo, que con el engaño está forzando a la iglesia para que descienda cada vez más y más y más. Entonces es complicado. Si nosotros no entendemos bien el evangelio, nuestra posición, es muy complicado. No vamos a dar una batalla que sea en el espíritu. Vamos a dar una batalla, vamos a ir a una armería, nos vamos a comprar un fusil y entonces vamos a batallar como se batalla en la carne, en vez de batallar en el espíritu, según lo que conocemos del Señor y lo que podemos hacer en nuestro conocimiento de lo que Cristo
es, de lo que ha hecho, y de lo que sigue haciendo, y de lo que espera que nosotros hagamos. Porque el cielo es el que gobierna, no es la tierra, no es el anticristo, es Cristo. Y Cristo reinará con los fieles y espera que los fieles sean probados, los que van a ser fieles sean probados en este tiempo. Porque uno no puede decir, no, yo soy fiel. Espérese a ver que venga la prueba, a ver qué tan fiel es. A ver si mantiene su fidelidad frente a la prueba. Bueno, hermanos, son las 9:06. No sé si algún hermano quisiera compartir algo en relación a esto. O pues ya podemos cerrar la sesión por hoy. Hermano Raúl, sí. Pues mi hermano, solamente quería hacer un comentario que me impresionó mucho, que también vi ese programa con Liliana Hunter y me llama mucho la atención como, pues siendo este programa un programa tan más de tanta audiencia que tiene, es un programa que llega a miles, millones, no sé, de personas, y cómo el peligro que hay con pues llevando una mujer que trae este mensaje de las raíces hebreas y confundiendo a la gente, llevándola donde no debe ser, hermano. Y eso es algo característico de estos tiempos, ¿no? Porque la Biblia lo dice, el engaño. Claro. Sí, entre otras cosas me llamaba la atención que no llevo a un varón, sino a una mujer a enseñar, ¿no? Entonces, si ella tiene tan claro las enseñanzas de la Biblia, ¿cómo no entiende eso, por ejemplo? Por ejemplo, exacto. Sí, hay muchas señales que podemos ver para distinguir cuál es el espíritu que se mueve. Y no es el espíritu de la Biblia, o no es el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, pero sí encontramos en la Biblia los espíritus. Probad los espíritus, dice el Señor, a ver si son verdaderamente de Dios. Y los vamos a probar por la forma como hablan, por lo que dicen, por la posición en la que se encuentran cuando dicen. Entonces, si la Biblia dice que la mujer tiene una restricción para la enseñanza, no es que ella no pueda, ella puede. Pero ella en asuntos de doctrina no se debe meter, porque la doctrina le corresponde al varón, porque es un asunto que tiene que ver con la autoridad, y la doctrina es establecer la autoridad de Cristo. Pero hay una mujer que se dice Jezabel que trae otra autoridad, que es la del diablo. En Tiatira vemos a una mujer que enseña y que enseña idolatría y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, fornicación, ¿no? Dice, enseña la fornicación y es un asunto muy bien peligroso. Entonces, pues por eso y por muchas razones, nosotros tenemos que cuidarnos de esos espíritus que se mueven y están en las personas. Y Satanás nunca se va a venir a presentar como de cachos, sino que se presenta como ángel de luz. Y sus ministros se presentan también como ángeles de luz. O sea, tienen apariencia, se ven bien, hablan bien y tienen el lenguaje y las maneras para convencer. Pero en ese convencer arrastran a las personas fuera de Cristo. Ramiro, ¿ibas a decir algo? Este es un tema de blanco y negro. Ser radical es tener una decisión por un solo camino. El humanismo, la intelectualidad, la influencia del conocimiento inteligente, del conocimiento profundo, variado de la historia, de la filosofía, de la literatura. Mientras no tengamos ese filtro del Espíritu Santo, eso no nos va a permitir tener una actitud radical. Radical es
aquel que aparenta ser un, un borrego, aparenta. Y borrego o oveja es aquel que obedece simplemente a su Señor y sabe, como sabía el apóstol Pablo, el conocimiento que tuvo tan profundo que se le ofreció el humanismo religioso de la época. Entonces el humanismo combina astronomía, influencia de los planetas, el humanismo habla muy lindo, tiene una retórica, una dialéctica, un propósito de enriquecer el conocimiento y la teoría del conocimiento, la deontología, todos los conceptos que van más allá de la epistemología, todo esto que enseñan las ciencias del conocimiento, las ciencias sociales, muy interesante. Y eso atrae, eso a la mente humana le genera una gran satisfacción, esa diversidad. Entonces, por eso muchos de nosotros caminamos por la masonería, caminamos por la nueva era, caminamos en búsqueda de enriquecer ese conocimiento. Pero cuando se llega al Señor y vemos como el apóstol Pablo, que era exactamente igual como lo que estoy diciendo, porque pues ellos tenían toda una diversa gama de conocimiento religioso unido también a la astrología, a la numerología, a las cábalas, a todo esto. Eso suena interesantísimo. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan peligroso. Y tú sabes, y doy testimonio de que estuve durante 4 meses, no más, casi 6 meses, aquí, pero el espíritu me llevó a consultar, me llevó a validar, a estudiar a la luz de la escritura. Y bueno, bendito Dios que me ha hecho dócil en ese sentido a la voz del espíritu. Pero yo, hermanos, yo estaba cayendo facilito. Y yo no escuchaba a esta dama. Todo porque pues tenía un interés personal y en ese interés me estaba enredando en las raíces hebreas. Y comienzan con un tema sencillo, que hay que guardar el Sabbat, que es obedecerle al Señor, y empieza toda una guianza sutil, muy amorosa, reconocen al Señor Jesucristo, hablan de que el Señor Jesucristo, y te van combinando. Cuando menos pienses, estás enredado. Tengo un amigo, lo quiero mucho, como hermano, además tenemos algunos negocios jurídicos, pero está en ese cuento. Entonces, yo os invito a que seamos radicales, que no pongamos la vista ni a la derecha ni a la izquierda a nombre de la intelectualidad, a nombre de la investigación. No, investiguemos en profundidad la escritura, la iglesia, al Señor, al único que nos provee, al único que nos da, donde tenemos que poner nuestros ojos, al autor y consumador de la fe, algunos con mayor profundidad que otros, pero aquí la esencia es rendirnos a Él, en todo, con una sencillez de corazón como de niños, y Él quiere que seamos como niños, no fluctuantes, sino obedientes, sabiendo que dependemos de Él. Entonces, el Evangelio, como puede ser poderoso, puede ser también un estorbo para nuestras vidas intelectuales. Entonces yo invito a quienes a veces estamos en el plan yo por ejemplo me veo algunos programas, pero oro, me filtro la televisión, es otro de los factores que inciden en nuestra mente. Hay tantos contaminantes que hay que estar muy alerta, permanentemente, y por eso la palabra dice: el que se crea que está firme, cuídese, porque esto le puede suceder a una persona madura, avanzada, a cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, porque anda como león rugiente, viendo a ver dónde nos hace caer el enemigo de Dios. Entonces, era un compartir como de
una exhortación amorosa a que seamos radicales, y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, punto, no más, y ya. Entonces, hay mucho para hablar del tema, sobre todo los temas ideológicos, filosóficos, suenan muy lindos, combinan, porque la mentira de Satanás nunca es evidente, la mentira es sutil y la mentira siempre, para que sea mentira y sea creíble, tiene algo de verdad. Entonces, por eso hay que ser radical, no flexible, no laxo en los temas del Señor. Y aunque suene a veces antipático y chocante, el hablar con este radicalismo, así es que debe manejarse la palabra del Señor. Entonces, quería como dar mi aporte en ese sentido, mi querido Julián y amados hermanos. Amén, hermano. Amigo, gracias. Bueno, no, dejemos ya nuestro compartir. No vaya a ser que volvamos a subir otro escaloncito y nos lleve a continuar. El espíritu no tiene problema, el espíritu puede quedarse hablándonos y hablándonos y hablándonos, pero yo sé que debemos también considerar a los hermanos por sus horarios. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante, 7 de la noche. 7 de la noche, los que quieran acompañarme, desde ya orando por el compartir de mañana, Facebook Live. No compartimos por Zoom, sino que es en Facebook, ahí es abierto, es para el que entre, el que se quede, el que oiga, y que sea el Señor hablándonos a todos. Estamos hablando sobre Mateo 24, es el libro base, sobre las señales de los tiempos, sobre aquellas cosas, ya que estamos viviendo prácticamente en el tiempo del fin, y más aún en la entrada a lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Entonces, más atentos aún debemos estar, ¿sí? O sea que nuestro oído esté oyendo las cosas del Señor, no nos distraigamos, no nos durmamos, estemos velando, estemos orando para que no entremos en tentación. ¿Y cuál es la tentación? En ese sentido, distraernos. El mundo nos puede distraer porque nos atrae y nos deja, no nos permite seguir viendo al Señor. Entonces, hermanos, un abrazo para todos. Hermano Jaime, hermana Blancanidia, hermano Raúl, hermano Vicente, hermano Uber, hermano Diego. Amén, gracias y paz, hermano. Hermana Lina, que Dios, que la gracia y la paz del Señor Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Sí, amén. Igualmente para todos, mis La hermanos. paz del Señor sea con todos. Amén. Amén, Dios les bendiga. hermana. Paz de Cristo, paz de Cristo. Amén, gracias. Hasta luego.